Chicos, buenos días. Vamos a dar inicio a la tercera sesión. Nuestra tercera sesión, la penúltima para nuestra clase de Historia de México, ¿vale? Vamos a ver del bloque 9 al bloque 12, ¿sí? Por favor, ahí chicos, hay que realizar las actividades en la plataforma. Tienen hasta el viernes para ponerse al corriente, ¿sí? Ay, por favor, se las encargo mucho. Hasta el viernes para ponerse al corriente con las primeras dos clases y ya con esta, con la tercera. La primera que fue del bloque 1 al bloque 4, ¿sí? Bloque 1 al 4. La segunda que fue del bloque 5 al bloque 8, ¿sí? Y esta clase que es la tercera, del bloque 9 al bloque 12, ¿sí? Nuestra penúltima clase. Entonces, por favor, ahí les pido de su colaboración, de su comprensión y de su compromiso, que sigan por favor haciendo las actividades, ¿vale? Como les comenté, siempre hay que subir las tareas. Alguna duda o pregunta, ya les dejo ahí mi WhatsApp, mi correo, y por favor traten de hacer las actividades. El viernes nuestra sesión en Zoom, como siempre. Ahí les voy a poner el ID y la contraseña para que puedan entrar, ¿vale? Por ahí se los voy a poner en el documento Word donde les dejo las preguntas, ¿sí? Hay que ir contestando también la guía. La guía son las mismas preguntas que les estoy encargando yo ahorita, y entonces pues ya no se les va a hacer complicado, ¿va? Hay que contestar la guía, me la mandan por WhatsApp o me la mandan por correo, como ustedes vean, y pues ahí se las encargo, porfa, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Contenido de la sesión. Como les digo, bloque 9, 10, 11 y 12. Primero, la conformación del Estado mexicano como un proceso marcado por conflictos internos e intervenciones extranjeras. El 10, el régimen porfirista. 11, la Revolución de México. Y el 12, los procesos de reconstrucción nacional, la consolidación del régimen post-revolucionario y sus contribuciones para el México actual, ¿vale? Vamos a empezar con el bloque 9, la conformación del Estado mexicano como un proceso marcado por conflictos internos e intervenciones extranjeras. Primeros gobiernos del México independiente. El ascenso a la presidencia de Vicente Guerrero mediante elecciones era considerado como un hecho consumado, dada su popularidad al haber sido uno de los insurgentes más destacados y contar con el apoyo de importantes congresistas yorquinos, como su palabra lo dice, habitantes de Nueva York, ¿sí? Ahí para que lo tengan presente. Los seguidores de Guerrero, entre ellos Antonio López de Santana, Lorenzo de Zavala y el embajador estadounidense Joel Poinsett, promovieron insurrecciones populares para desconocer las elecciones que también habían presentado irregularidades y consiguieron que el Congreso nombrara presidente de México a Guerrero a partir de abril de 1829. ¿Correcto? Dado este caso, hubo una segunda invasión española. Para septiembre de 1829, la inminencia de la llegada de las tropas españolas a la costa del norte de Veracruz provocó serias contradicciones entre los gobernadores de la entonces incipiente República Federal, pues no estaban dispuestos a entregar recursos monetarios ni ciudadanos de sus regiones para armar el ejército y enfrentar un intento, como les menciono, de reconquista. En ese entonces, el azote de un huracán se presentó previamente a la lucha a escenificar y las fuerzas mexicanas lograron vencer de forma inequívoca a los intervencionistas el 11 de septiembre. La victoria hizo que la popularidad de Santana creciera
sin contención alguna, al grado de que comenzó a llamarse el Libertador de América y recibió honores civiles y religiosos. ¿Por qué Santa Anna? Porque él era el gobernador de Veracruz. ¿Vale? Seguimos el proyecto de la industrialización. El 16 de octubre de 1830 el Congreso aprobó la creación de un banco que fomentara la industria nacional, el cual recibió el nombre de Banco de Avío para el fomento de la industria nacional, con un capital de 1 millón de pesos tomado de los impuestos aduanales sobre artículos de algodón. El experimento falló y no se concretaron otras experiencias que pudieran reactivar la muy afectada economía a través de las políticas centrales. Nuevamente aparecían las regiones como los espacios en los que, con leves evidencias, se generaba riquezas, pero no se podían considerar igual situación para todo el territorio. ¿Entendido? Como les menciono, vamos a ir directos a lo que son nuestras preguntas en la guía. Seguimos. Dado el proyecto de la industrialización, empezamos con el ferrocarril. El ferrocarril sirvió a la industria textil para que en diversos momentos los antiguos productores de los estados de Querétaro, Puebla, Tlaxcala, México y Veracruz consolidaran cierto corredor de fábricas textiles que abastecieran una zona importante del país, la zona del viejo corredor comercial México-Veracruz, que mantenían viva dado su poderío político, y a partir de ella se buscaba la articulación comercial. ¿Vale? Bloque 10. ¿Sí? El régimen porfirista. Vamos súper concretos, muy rápidos, a lo que es nuestro bloque 10. ¿Sí? Ya saben, dudas, preguntas ahí por la plataforma o por mi WhatsApp, que ya muchos lo tienen, o mi correo, que ya también muchos lo tienen. Si no lo tienen, ahí se los dejo en el archivo en Word, ¿vale? Bloque 10, el régimen porfirista. Sí, primero, su política de gobierno. Una vez que Porfirio Díaz asumió la presidencia de México, basado en el plan de Tuxtepec, el proyecto económico y político que aceptó y mantuvo fue el liberal, pero bajo una vertiente conservadora. Una de las manifestaciones más evidentes de que la propuesta orientada por Juárez y Lerdo de Tejada se modificó de manera significativa se tradujo en la cercanía de Díaz. Resolvió tener con la jerarquía de la Iglesia Católica, institución que los liberales anteriores habían afectado, sobre todo en sus bienes materiales. ¿Sí? Entramos a lo que fue el bloque 10 con su política de gobierno. ¿Sí? Segundo, seguimos bloque 10 con la economía. A partir de la reforma, el proceso de surgimiento y afirmación del capitalismo, México se aceleró e incrementó. La legislación liberal sustentada en la Constitución de 1857 y la incorporación de las leyes de reforma separó a los campesinos de las tierras, quienes contribuyeron a formar un creciente grupo de futuros trabajadores asalariados, requisito indispensable en la aparición del capitalismo. Simultáneamente, se produjo la concentración de medios de producción, tierra y capital, en ese entonces, en las manos de los liberales triunfadores y de antiguos grupos terratenientes, sobre todo a costa de las tierras de las comunidades indígenas. ¿Sí? A partir de 1857. ¿Sí? Se les quita las tierras a las comunidades indígenas y son obligados a trabajar en ellas mismas, pero pues tienen tienen el título, por así decirlo, tienen su puesto como pues asalariados, como futuros trabajadores asalariados, pero en sus mismas tierras.
sí, que ellos mismos les arrebataban. Ahí empieza lo que fue capitalismo, ¿vale? Para finales del siglo XIX, la presencia de la incipiente industria eléctrica fue un elemento tan significativo en la vida del país, que en efecto revolucionó los procesos de producción y abrió una nueva cotidianidad social. Poco a poco, pero de manera incesante, la electricidad fue introduciéndose en los sectores productivos como fuerza generadora y a través de su uso para la iluminación basada en la bombilla eléctrica, principalmente en las ciudades de mayor poderío económico entre la población de grandes recursos económicos. Así ya vamos entrando más en la economía. De la economía pasamos a lo que ya fue como la industrialización, ¿sí? Primero empezamos con la industria eléctrica, ¿sí? Eléctrica. Aquí voy poniendo también aquí yo mis apuntitos, ¿va? Seguimos. En las postrimerías del siglo XX y dada la capacidad innovadora que el desarrollo industrial fomentó, llegó a México la telefonía. De la eléctrica nos pasamos a la telefonía. ¿En qué año? En 1878. El nuevo servicio que posibilitaba una comunicación inmediata pronto fue incorporada para apoyar las labores de orden público, especialmente las relacionadas con la movilización policíaca y el control que debería tener la Secretaría de Gobernación. Las primeras líneas telefónicas conectaron oficinas gubernamentales y comisarías de política. ¿Sí? Primero la eléctrica, industria eléctrica, después pasamos a la telefonía. ¿Sí? Telefonía a partir del año 1878. Aquí está. Ténganlo bien en cuenta, ¿vale? Pasamos. Después de esto, todo esto, hubo una crisis política y económica. ¿Sí? Uno de los principales actores fueron los hermanos Flores Magón, fundado en 1902 por un grupo de intelectuales de fuerte tendencia anarcosindicalista. Perseguidos por las autoridades, los principales dirigentes fueron obligados a ocultarse y finalmente huir a Estados Unidos, en donde establecieron una junta revolucionaria en San Luis, Missouri. Expidieron el programa del Partido Liberal y manifestó a la nación el 1 de julio de 1906, donde exhortaban al pueblo a rebelarse contra el gobierno y señalaban las reivindicaciones económicas, políticas, sociales por las que luchaban. ¿Sí? Dado la crisis, los hermanos Flores Magón fueron los primeros en los primeros en darse cuenta de todo esto que acontecía en ese entonces a México en esos años de 1902 y en 1906 fue donde se funda este programa del Partido Liberal y manifiesto en la Nación, ¿sí? El 1 de julio de 1906. Seguimos, bloque 10, terminamos, bloque 11. Bloque 11. La Revolución Mexicana, cada vez más adentro de lo que es nuestra historia de México. Vale, aquí también yo voy haciendo mis apuntes. Sí, no se les olviden, dudas, preguntas, ahí en mi WhatsApp, mi correo, con gusto los atendemos. ¿Sale? Empezamos con lo que son las elecciones presidenciales. La gran sorpresa se registró cuando Francisco I. Madero organizó un partido antirreeleccionista y se presentó como candidato presidencial para el periodo 1910-1916. ¿Sí? Madero había recorrido algunos estados de la República Mexicana y logró adeptos importantes, entre ellos Francisco Vázquez Gómez, quien completó la propuesta de su partido y era conocedor del descontento hacia Díaz, pues él mismo se había distanciado del dictador. ¿Sí? Todo esto a causa de la dictadura de Porfirio Díaz, ¿sí? Entonces presidente de la República.
¿sí? Seguimos. El maderismo. Francisco I. Madero, el opositor que realizó una campaña política para afrontar a Porfirio Díaz en las elecciones de 1910 y por lo cual fue arrestado, logró escapar en su prisión aquí mismo en San Luis Potosí, todos sabemos, al comenzar en octubre de 1910 y se refugió en San Antonio, Texas, junto con otros antireeleccionistas, Roque Estrada, Federico González Garza, Juan Sánchez Azcona y Enrique Bordes. El propio Madero se proponía cruzar la frontera la noche del 19 de noviembre para ponerse al frente del movimiento armado, pero las autoridades porfiristas descubrieron la conspiración en la capital a mediados del mismo mes y aprendieron a sus principales jefes, decomisándoles armas y sobre todo correspondencias y listas de comprometidos. Correspondencias y las listas de comprometidos. Esto de las listas de comprometidos, ténganlo muy presente, ¿vale? Que les permitieron hacer otros arrestos en varias partes del país y asesinar en Puebla a Aquiles Cerdán. Aquiles Cerdán, una de las principales, una mano derecha muy fuerte en ese entonces, Francisco I. Madero, ¿va? Seguimos con el huertismo. Desde abril de 1913, el llamado de Carranza recibía propuestas afirmativas hacia antiguos revolucionarios, ¿vale? Poco a poco el nuevo ejército comenzaba a formarse y agruparse para sustentar el plan de Guadalupe, que también señalaba que se apegaban a los preceptos de la Constitución de 1857, ¿sí? Otra vez, que solo validaban la instauración de un gobierno surgido de elecciones. El movimiento contra Huerta así se proclama en defensa de la Constitución y lucharía porque la vida política del país se rigiera por tal normatividad. El constitucionalismo había surgido, ¿sí? Constitucionalismo había surgido, ¿cuándo? En 1913, a partir del huertismo y del llamado de Carranza, ¿sí? Aquí se los tengo, ¿vale? Terminamos bloque 11, perdón. Seguimos bloque 12. Sobre la Revolución Mexicana, pues creo que tenemos muy en claro. Aquí nada más les explico las principales acciones que realizaron en ese entonces para que ustedes puedan contestar las preguntas, ¿vale? Bloque 12, procesos de reconstrucción nacional, la consolidación del régimen postrevolucionario y sus contribuciones para el México actual, ¿sí? Dudas, preguntas, en WhatsApp. Bueno, al final les comento, ¿vale? Empezamos con el gobierno de Venustiano Carranza. El primer gobierno constitucional presidido por Venustiano Carranza en 1917. La situación no era muy distinta a la encarada con antelaciones por otros grupos que pretendían dirigir los destinos de la nación. Una fuerte presencia de caudillos regionales, la infraestructura económica fuertemente dañada, en ese caso los ferrocarriles en particular, malas cosechas, tierras abandonadas durante el periodo de lucha, enfermedades y desnutrición creciente entre la población, el fanatismo religioso, aunque también aparecían elementos diferentes que habían evidente un cambio significativo, ¿sí? Ya esto post-revolución, ¿vale? Seguimos con el asesinato de Zapata. La rebeldía de Emiliano Zapata y los campesinos que le seguían, que en gran parte eran de los estados de Morelos, Puebla y Guerrero, no cesó durante la administración de Carranza. Por el contrario, si su ley de enero de 1915 había atraído a algunos campesinos, el zapatismo en buen número no creyó a los ofrecimientos presidenciales, sino a su propia capacidad de combate.
Para 1919 Zapata había perdido una buena parte de sus hombres más capaces y necesitó nuevos adeptos. Para ello, la supuesta incorporación del coronel Jesús Guajardo a sus filas tuvo posibilidades de ser creída. El 10 de abril se reuniría en la hacienda de Chinameca los responsables de la futura alianza, pero allí lo asesinaron. En una emboscada, el caudillo de Anenecuilco, el legítimo representante de los campesinos empobrecidos, fue muerto a traición. ¿Sí? 1919 Zapata murió. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Entonces, hay que tener en cuenta este asesinato de Zapata. Asesinato de Zapata. ¿Cuándo? En 1919. Sí, dado que empezó a perder gran parte de sus hombres. Sí. Seguimos. Ya con la muerte de Zapata, el 23 de abril se firma un plan llamado Plan de Agua Prieta. Agua Prieta. Ajá. Texto el cual se especifica la postura de desconocimiento del presidente Carranza y se nombra al jefe del Ejército Liberador Constitucionalista, al gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta. ¿Sí? Además, proponía que el triunfo del movimiento, el Congreso de la Unión, eligiera un presidente provisional que llamara a elecciones inmediatas. ¿Sí? Todo esto para echar fuera a Carranza. ¿Sí? Sale. Y a partir de aquí empieza lo que fue el gobierno de Álvaro Obregón. El triunfo de Obregón sobre Carranza lo llevó a tomar posesión de la presidencia de la República el 10 de diciembre de 1920. Este año el país tenía menos habitantes, 14.2 millones, que en 1910 15.1 millones, a causa de la pérdida de vidas durante la revolución. Tras 10 años de lucha se había conseguido derrocar a la dictadura porfirista, superar algunas revueltas internas importantes y promulgar una nueva constitución, cuyos preceptos más radicales tendrían una aplicación sucesiva. ¿Sí? Entonces, después del plan de Agua Prieta, uno de los principales, ¿sí? Fue Adolfo de la Huerta, en este caso el gobernador de Sonora. También pues este plan llama a que triunfara el movimiento del Congreso de la Unión y se eligiera un presidente provisional para llamar. Ese mismo presidente llamaría a las elecciones inmediatas. Sí, se acepta el plan y empieza lo que fue el gobierno de Álvaro Obregón. ¿Sí? Triunfa sobre Carranza el 10 de diciembre de 1920. ¿Sí? Con pues menos habitantes de los que había en ese entonces, dado que la guerra de la Revolución Mexicana pues llevó a tal deceso de casi un millón de personas. ¿Vale? Entonces, hasta aquí terminamos nuestro bloque 12. Lo que les quiero decir, chicos, es que esta semana que terminó estuve dando las asesorías. Sí, vi respuesta un poco me falta compromiso por parte de ustedes, pues. Entonces, quiero decirles que, por favor, sean más conscientes con lo que estamos viendo. Hagan sus actividades. Muchas personas están ahí preguntándome por WhatsApp. La verdad, sí les contesto. Trato de contestarles lo más pronto posible. Sí, no se detengan si tienen alguna duda, por más mínima que sea. Por favor, mándenme mensaje, mándenme algún correo,
lo que ustedes gusten, ¿sí? Entonces, en todas las asesorías de esta semana, todas estuve teniendo alrededor de 2 a 3 chicos. El martes o el miércoles tuve nada más una chica, ¿sí? Entonces, estamos en espera de ver qué nos dicen pues ahí las personas del instituto para ver si seguimos yendo. Con esto de la contingencia pues regresamos al semáforo rojo. No sabemos si vamos a seguir dando asesorías. Igual ahí estén al pendiente de la plataforma por los anuncios que nos puedan poner, ¿sale? Entonces, compromiso, chavos, es lo que les quiero decir. Más compromiso de ustedes mismos hacia la materia. Sí, el día sábado tuve alrededor de 12 a 13 chicos, ¿sí? Entonces ahí ya se vio un poco más de interés, pero hoy domingo, bueno, sí, hoy domingo, estoy grabando el domingo. Hoy domingo tuve 3 chicos otra vez, entonces pensé que íbamos a hacer igual unos 10, 12 de periodo, ¿no? Entonces, más compromiso ahí con ustedes. Les dejo aquí entonces la clase, nuestra tercera clase. Ya solo nos faltan creo que 2 bloques. La materia viene de 14 bloques, entonces la siguiente clase el próximo lunes. Y esta semana que comienza el lunes 20 de julio estará su maestra de Historia Universal, ¿sí? La siguiente semana es donde voy a empezar a ir yo otra vez, ¿sí? Entonces ahí todo depende de lo que nos digan las autoridades ahí de salubridad, ¿sí? Si podemos seguir yendo a las asesorías. Si no, pues creo que sería igual aquí por medio de virtual, ¿vale? Entonces, porfa, chavos, chequen la clase. El viernes no se les olvide nuestra reunión en Zoom. Les dejo ahí la actividad, las preguntas, la guía, váyanla contestando por favor, las preguntas, ahí los mapas conceptuales también. Entonces, si quieren contestar la guía ahí mismo en la computadora, no hay ningún problema, contéstenla y me la mandan a mi correo. Ahí se los voy a poner en el archivo de Word. Se los pongo en el correo, les pongo ahí mi correo y mi WhatsApp. Pues si tienen alguna duda, no se detengan en marcarme o ahí en preguntar, ¿sí? La reunión en Zoom es el viernes a las 9 de la mañana, ¿sí? Pongan atención ahí, viernes a las 9 de la mañana, porque el viernes me habló una chica a las 9 de la noche diciéndome, oiga, ¿no va a haber clase? No, pues ¿cómo? Pues iba a ser a las 9 de la mañana, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí terminamos nuestra tercera sesión, ¿sí? Próximo lunes, nuestra última sesión para poder revisarles. Los que estén atrasados los espero hasta el viernes para que me manden del bloque 1 hasta el bloque 12, lo que llevamos hasta ahorita, ¿sí? Nuestras 2 clases anteriores, del bloque 1 al 4 y del bloque 5 al 8. Los espero hasta el viernes para que puedan mandarme, ¿sí? Los que van atrasados, ¿vale? Entonces, porfa, por ahí los espero el viernes en nuestra sesión en Zoom. Nuestra sesión en Zoom, pues vamos mejorando un poco. Tuvimos 1, 2, 3, 4, 5 personas el viernes, ¿vale? Entonces, pues, ahí más compromiso, chavos. Y pues, hasta aquí sería todo. Sí, no se les olvide. El viernes los espero con las actividades de los que van atrasados. Hasta el viernes. Ya si me lo mandan el sábado, pues ya no cuenta. Sí, los que van más atrasados. Sí, entonces los veo el viernes en nuestra reunión en Zoom. Ahí les dejo el ID y la contraseña para que puedan entrar. ¿Sale?
Entonces, cuídense mucho, quédense en su casa. Si tienen la necesidad de salir, pues ahí solo salgan bien protegidos con sus cubrebocas. Y pues, cuídense mucho. ¿Sale? Nos vemos el viernes en el Zoom. Y la próxima semana ahí en las asesorías. ¿Vale? Entonces, nos vemos. Muchas gracias por todo. Bye.